Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien, nos volvemos a encontrar otra vez vía esta herramienta. Bueno, ya conversamos el otro día, se pasaron las 2 semanas, pero la hayan descansado dentro de lo que se puede, ¿cierto? En la circunstancia en la cual nos encontramos, ¿ok? Pero iniciamos un nuevo semestre, momentáneamente la metodología va a seguir siendo prácticamente la misma, ¿vale? Bueno, sin tanto preámbulo, entonces comenzamos a trabajar hoy una nueva unidad que es la unidad 3 que la encuentran ustedes a partir de su página 76 y tiene como nombre, ¿cierto? Progreso, industrialización e imperialismo. Ya son tres acontecimientos, ¿cierto? Muy importantes que se llevaron a cabo especialmente en Europa, pero también lo vamos a vincular a otras partes del mundo, especialmente América y nuestro país, como lo hemos hecho en las unidades anteriores en las que hemos visto, ¿sí? Y sobre todo con toda esta idea del Estado-Nación y la República y todo eso. Ya, vámonos entonces directamente a la página 78 y vamos a hablar sobre lo que es el progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso simplemente es la idea, ¿cierto?, de algo que va avanzando de manera positiva. Eso es progresar, ¿ok? Por ejemplo, no sé, usted en sus notas, ¿cierto? Si su primera prueba tuvo un 4, después un 5, un 6, va progresando y de forma positiva, ¿ok? Eso es lo que se llama progresar, avanzar en algo pero de manera positiva. Ahora, en nuestra asignatura, ya el progreso lo vamos a analizar en muchos ámbitos, ¿va? Pero ahora lo que va a nuestra asignatura, simplemente lo vamos a enfocar en lo que es el progreso de las sociedades, ¿ok? Que es lo que estudiamos. Ahora, ¿dónde nace esta idea de progreso o dónde se surge, ¿cierto? Este sentimiento de progreso simplemente surge en Europa en el siglo XIX. ¿Por qué ahí? Simplemente porque el siglo XIX europeo, perdón, fue un periodo de, como de máximo esplendor, por decirlo de alguna forma, ya que económicamente se encontraba bien. Ojo, estamos hablando ya prácticamente ya cuando ya la república están consolidadas en Europa, ¿ok? Económicamente tenemos un continente muy bien arraigado, por decirlo de alguna manera, especialmente contra estas ideas del liberalismo económico. Europa es el centro de la economía mundial, de donde cierto se exportan distintos productos, etcétera, etcétera. También tenemos un ejército, cada estado-nación en Europa tiene un ejército muy, pero muy fuerte, por lo cual también eso les da un sentimiento de superioridad o de fortaleza ante otros Estado-nación. Y por último tenemos una influencia ideológica en Europa, que eso también, ¿cierto?, se expande al resto del mundo. Y el mejor ejemplo, ¿cierto?, son las ideas de república que vimos en la unidad anterior. Estas ideas de república surgen en Europa y de Europa, ¿cierto?, se expandieron al resto del mundo y lo vimos en el caso solo de América y de nuestro país. Por ende, tenemos tres aspectos que hacen sentir a los europeos, ¿cierto?, como superiores al resto de los continentes, al resto de los países, como quieran llamarlo, en el ámbito económico, ¿cierto? Porque aquí surge el liberalismo económico. Una fortaleza militar, ya cada estado-nación, cada país tiene un poderío militar muy, muy importante. Y por último, esta influencia ideológica hacia el resto del mundo. Todo el resto del mundo copia a los europeos. Por ende, eso le da un sentimiento de superioridad. Y eso, ¿cierto? Lo entienden ellos como el progreso de las sociedades, ¿ok? Ahora, este progreso, ¿cierto? Llevó simplemente a la sociedad a sentirse de dos maneras muy determinadas. Primero, en la fe en el progreso, como lo vemos acá, ¿cierto? En la página 78. ¿Y qué es la fe en el progreso? Simplemente es una sociedad que se encuentra optimista, ¿ya? Es una sociedad que se encuentra con una moral muy alta hacia cuál es el camino que está siguiendo su país, su estado, su sociedad. Simplemente porque ellos entienden a la historia de la sociedad como una historia lineal o una historia ascendente, o sea, va progresando. La historia de la humanidad ellos la entienden como algo progresando. Y en este periodo del siglo XIX ellos simplemente sienten que la sociedad europea está prácticamente como en la cúspide, ¿cierto?, de este progreso. O sea, cada vez se ha ido de menos a más. ¿Y cómo podemos tomar este ejemplo? Simplemente desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, y cómo ha ido avanzando positivamente, o sea, pasando ya por la Edad Media, pasando por todo este periodo del humanismo, la Ilustración, etcétera, etcétera, hasta el siglo
XIX. O sea, ellos simplemente en Europa sienten, aparte que Europa es la cuna, ¿cierto?, de la cultura occidental, lo vimos con la antigua Grecia, la antigua Roma, entonces desde ahí ellos sienten que la sociedad ha ido aumentando, ha ido progresando, ¿cierto?, hasta llegar a la sociedad que ellos sentían era prácticamente lo mejor del siglo XIX. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Simplemente le da un énfasis de optimismo a la sociedad europea en varios ámbitos, un optimismo político, un optimismo cultural, un optimismo científico, un optimismo social, etcétera, etcétera. Y la segunda, ¿cierto? Idea es esta fascinación por la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos sienten que gracias a la ciencia es que se ha obtenido este esplendor social en el mundo. O sea, llegar a la cúspide del progreso se dio especialmente gracias a la ciencia. Por ende, ellos entienden la razón, el razonamiento como base fundamental del progreso. Y esta idea, si ustedes recuerdan lo que hablamos el año pasado de la ilustración, simplemente este pensamiento, esta idea consolida el movimiento de la ilustración. Movimiento que tuvo mucho, lo vimos en muchas críticas, especialmente del ámbito religioso, ¿cierto? Pero esta idea del progreso y esta fe en la razón y en la ciencia simplemente consolida a la ilustración como el movimiento cultural más importante, ¿cierto? No sé, de la historia podríamos decir, hay muchos movimientos culturales importantes, pero la ilustración está dentro, ¿cierto? De los más importantes, ya que la sociedad europea siente que el uso de la razón es fundamental para haber logrado, ¿cierto? Lo que ellos han llegado en base a este progreso, ya que la ciencia ahora no solo está estudiando fenómenos naturales, fenómenos físicos, etcétera, sino que la ciencia simplemente está ayudando a la vida cotidiana, especialmente con el uso de distintas tecnologías, ¿ok? La ciencia deja de ser una temática de universidad, ¿cierto? Solamente de unas personas intelectuales. La ciencia pasa hacia la vida cotidiana e incluso pasa a las empresas. Y las empresas poco a poco comienzan a requerir, perdón, lo que son los estudios científicos para poder mejorar, ¿cierto?, sus tecnologías, lo que a futuro esto se va a transformar en lo que es la revolución industrial, que lo vamos a ver en un par de semanas más. Pero la ciencia simplemente es el motor fundamental del progreso y que ahora sale de esta temática universitaria, sale de esta temática muy cerrada, por decirlo de alguna forma, de los científicos y ahora se abre hacia la vida cotidiana, ayudando a las empresas, pero especialmente a ayudar al diario vivir de la población. ¿Cómo podemos ver esto? Simplemente y acá en la página 79 da un ejemplo muy interesante y habla sobre, por ejemplo, lo que es física, las investigaciones del electromagnetismo, y eso simplemente ayudó a que se creara el teléfono o la radio. ¿Se entiende? O sea, gracias a la ciencia se están creando distintos objetos tecnológicos que están ayudando a la sociedad. Lo podemos ver hoy en día, o sea, en los últimos 50, 60 años el avance tecnológico ha sido pero brutal en nuestra sociedad, y lo podemos ver con los celulares, con los televisores, ¿cierto? Con los equipos de música y todo eso. Todo esto se aparato se necesita una raíz, y esta raíz es algo científico, ciencia, física, electromagnetismo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces la ciencia deja de ser un tema de pocos, un tema solo de intelectuales, sino que pasa también a la vida cotidiana, ya que sus aportes, ¿cierto? Sus descubrimientos comienzan a crear distintos objetos tecnológicos para la época, obviamente, distintos objetos que ayudan al funcionamiento de las personas, ayudan a la vida cotidiana. Y también esto obviamente va a ser a la grandes empresas y, insisto, a la revolución industrial que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Gracias a la ciencia también se utilizan, se hacen distintos inventos como el que acabamos de hablar, ¿cierto? Ayuda en la ingeniería, también construye distintos canales, como aquí da el ejemplo del canal de Suez, que acorta la ruta entre Inglaterra y la India para poder transportar distintos productos. O sea, la ciencia es el motor básico para poder mejorar la vida de las personas. Y también se habla sobre el progreso material simplemente de las sociedades, como también un ámbito para generar una cultura propia. Especialmente en lo que es el desarrollo técnico
en distintas áreas, especialmente en este caso lo vamos a analizar por el ejemplo de la escultura y arquitectura y da el ejemplo de la Torre Eiffel. O sea, la Torre Eiffel hoy en día, si usted pregunta cuál es la finalidad de la Torre Eiffel, la finalidad científica, ninguna, si no hace nada. La Torre Eiffel son unos fierros que están parados solamente. Pero para hacer eso no era fácil, para hacer eso se necesitaba un estudio físico, ¿cierto? Se necesitaba un estudio químico, etcétera, etcétera. Y crean la Torre Eiffel simplemente para entregar una unidad cultural a Francia. Como dato freak, bueno, la Torre Eiffel fue muy impopular en su creación. O sea, la Torre Eiffel fue una torre que se demoró, si no me equivoco, cerca de 50 años en construirse. Y fue una torre muy impopular. Ya a la gente no le gustaba ver esos fierros porque la Torre Eiffel es fea. O sea, la Torre Eiffel es bonita en la noche gracias a las luces, pero de día son unos fierros todos negros. Es fea, es una apreciación personal, ¿ya? Pero ese, sí, más que nada, es otra idea, ¿cierto? De este progreso como ayuda a las ciencias del materialismo, el avance técnico y también la ciencia aporta como un ámbito cultural de los estados-nación. Y el ejemplo de Torre Eiffel es ese, o sea, se utilizaron todos los conocimientos técnicos para crear un símbolo que entregara una unidad cultural a los franceses, ¿se entiende? Entonces, insisto, lo importante de la ciencia es que sale de este círculo cerrado de científico universitario y se agrega, aporta o se lleva a cabo a lo que es la vida cotidiana, se traslada hacia la vida cotidiana y genera distintos aportes para mejorar la vida cotidiana de las sociedades. Por ende, la ciencia es el motor, ¿cierto?, del progreso. La ciencia es la raíz del progreso. No se hubiese podido llegar a esta idea de progreso si no es por la ciencia. Y no se hubiese podido llegar a la ciencia si no es por el uso de la razón. Y no hubiésemos podido llegar al uso de la razón si no es por la ilustración. O sea, la ilustración, insisto, en el siglo XIX consolida todo su movimiento. Ahora, en base a esto, ya, en base a toda esta idea de la ciencia, cómo aporta a la sociedad, perdón, y todo, surgen distintos movimientos sociales o pensamientos sociales, porque desde ahora, ya que la ciencia, a través del método científico, es cierto que experimenta y puede llegar a una conclusión clara, una conclusión objetiva, comienza a trasladarse estas mismas ideas, pero ahora al ámbito social. O sea, la ciencia siempre está enfocada en lo que es la astronomía, lo que es la física, ¿cierto? Lo que es el electromagnetismo, etcétera, etcétera. Pero ahora toda esta metodología que tenía la ciencia para llevar a cabo sus estudios, ahora esto se va a aplicar a lo que es la sociedad, ¿ok? Y es en base a eso surgen tres, ¿cierto? Tres movimientos sociales o tres pensamientos sociales muy importantes durante el siglo XIX en Europa, que lo encontramos en la página 80, que es el positivismo, el darwinismo social y el materialismo histórico. Clara, tres corrientes de pensamiento, tres corrientes filosóficas que nacen, ¿cierto?, en esta idea de progreso social de Europa del siglo XIX y que sigue la misma metodología que utiliza la ciencia para sus estudios, pero esta vez simplemente para aplicarlo en las sociedades, ¿ok? Partamos con el positivismo. El positivismo, el nombre lo dice, es ver de manera positiva simplemente la vida, pero para poder llegar a realizar actitudes, ¿cierto?, que ayudaran a la vida y verla de forma positiva, era muy importante ocupar lo que era la verificación a través de la experiencia. O sea, eso plantea que las sociedades aprenden a través de la experiencia que ellos han tenido. Y esta experiencia obviamente va a llevar a mejorar cosas hasta simplemente llegar al punto culmine, ¿cierto?, del progreso. O sea, el positivismo es uno de los más, es una corriente que está más firme a la idea del progreso. O sea, se va de menos a más. ¿Gracias a qué? Gracias a la experiencia. Ejemplo. Si yo ayer me caí, no sé, me tropecé con una piedra y al otro día paso por donde mismo, ya tengo la experiencia, ¿cierto?, de que tengo que tener cuidado en esa piedra. Por ende, al otro día voy a tener más ojos, ¿cierto? Voy a tener más cuidado y no me voy a caer. Y eso ya me llevó a un progreso. ¿Cómo obtuve yo este progreso? A través de la experiencia. ¿Se entiende? Ahora, uno de los principales filósofos, por decirlo de alguna forma, lo nombra acá, ¿cierto?, que es Auguste Comte. De Auguste Comte establece que las sociedades
han transitado por 3 etapas, o en este periodo europeo han transitado por 3 etapas. Y las 3 etapas son las siguientes. Primero son sociedades teológicas, es decir, son sociedades que toda su vida gira en torno a la religión, o sea, gira todo en torno a sus dioses, y aquí analiza lo que es el politeísmo, ¿cierto? El monoteísmo y todo eso. Y nosotros lo hemos visto, lo vimos en séptimo básico cuando vimos las primeras civilizaciones y todo eso. Y esa es la primera etapa de las sociedades humanas. La segunda etapa es la etapa abstracta, donde el ser humano poco a poco comienza a desligarse un poco de la religión, pero aún así sigue creyendo en cosas que él no puede ver, que no puede sentir. Y aquí podemos hablar ya de un Dios monoteísta, que en este caso lo podríamos asociar al cristianismo, ¿cierto? Pero a fenómenos naturales que aún no le puede dar una explicación, ¿cierto? Pero aún así estos fenómenos ocurren. Y la tercera etapa es la etapa científica, en donde el ser humano se desliga de lo abstracto y ahora comienza a buscar esa explicación a acontecimientos que antes no entendía o que simplemente le daba una explicación teológica, una explicación religiosa. Y ese, ¿cierto? Son las 3 etapas de la evolución de la sociedad según este señor Augusto Comte. ¿Cómo plantea esta idea? Obviamente, ¿cierto? Verificando todo lo que está ocurriendo en Europa en el siglo XIX y especialmente con la ayuda de la ciencia. Por eso él plantea que el tercer aspecto, la tercera etapa de esta sociedad es la etapa científica. La segunda corriente de pensamiento que surge a través sobre esta idea del progreso es el darwinismo social. Y esto es muy importante. Se enfocan en las ideas de la evolución de Charles Darwin, perdón, no de la evolución, en la teoría de las especies de Charles Darwin. Ya, si hacemos memoria, Charles Darwin, ¿cierto? Un gran geógrafo inglés, también no solo geógrafo, también naturalista. Y él crea la famosa teoría de las especies. Y esta teoría plantea de que las especies se adaptan al medio ambiente y el más fuerte sobrevive. Es decir, genera una separación de especies, una separación fuerte y una separación débil. Y solamente los más fuertes sobreviven. Ahora, sacan esta idea, ¿cierto? En base a todas estas ideas sociales, sacan estas ideas naturales que tenía Charles Darwin y la aplican a la sociedad. Y ellos plantean simplemente de que hay sociedades que son mucho más fuertes que el resto de las sociedades. ¿Ya? O sociedades que son mejores que el resto de las sociedades. Ahora, imagínense ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la sociedad que ellos plantean que era la mejor? Obviamente la sociedad europea, ya que están en la cúspide de su progreso, o sea, están en su máxima expresión. Por ende, ellos se planteaban los europeos como los superiores al resto de el mundo, ya que económicamente ellos son el centro del mundo económico, militarmente están mucho mejores, ¿cierto? Ideológicamente, razonablemente son mucho mejores al resto, todo el mundo le copia a las ideas europeas. Por ende, ellos plantean simplemente de que ellos son los mejores y las sociedades más débiles simplemente están destinadas a desaparecer o a ser dominadas por una sociedad más fuerte. ¿Cuál? La europea. Y esta idea del darwinismo social es muy interesante, sobre todo este aspecto de la dominación. ¿Por qué? Porque esta idea va a ser una de las raíces que va a llevar a lo que es el imperialismo, que también lo vamos a ver en esta unidad, que prácticamente es cuando Europa puebla, perdón, todo lo que es África, todo como ellos, ¿cierto? Comienzan a dominar o a conquistar a conquistar, entre comillas, el territorio africano, ya que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero el darwinismo social entonces plantea esta idea de que hay sociedades que son más fuertes que otras, por ende eso simplemente permite llevar la dominación sobre el resto, ¿ya? Y aquí comienza a ver también, comienza a utilizarse lo que son críticas raciales, sentirse razas superiores a otras también, se obtiene, después esto va a surgir a lo que es el fascismo y el nazismo, o sea, el darwinismo social fue una corriente muy influyente en lo que es la sociedad europea. Y por último, la tercera corriente que vamos a ver es el materialismo histórico, que esta, a diferencia de las dos que ya vimos, que es el positivismo y el darwinismo, critica simplemente a este periodo, a esta idea del progreso. ¿Por qué lo critica? Porque ellos simplemente sienten que el progreso no es igual para todos, simplemente son unas pocas personas que se benefician del progreso y otras personas no lo hacen. Especialmente comienzan a criticar lo que son
leyes económicas del periodo, al liberalismo económico, es lo que critica el materialismo histórico, ya que el liberalismo económico, bajo toda esta idea de las empresas privadas y de la propiedad privada, que lo vimos, ¿cierto?, con la consolidación de la burguesía, ponía a un grupo social, ¿cierto?, de manera muy, muy acomodada, un grupo social muy, muy privilegiada, muy beneficiada, pero tenía otro grupo social, ¿cierto?, que no obtenía ningún beneficio. Por ende, el materialismo histórico comienza a criticar toda esta idea de progreso, comienza a criticar, ¿cierto?, esta idea del liberalismo económico, y ellos sienten que el progreso al cual se ha llegado a Europa no es por la ciencia, sino que simplemente se debe a distintos grupos dominantes en temas de empresas y clase trabajadora. O sea, ellos dicen que esta vida cotidiana que se vive en Europa de buena forma no se debe a gracias a la ciencia, ya que si fuera por la ciencia todos se verían beneficiados. No, solamente se benefician unos pocos, en este caso una clase social más alta, y la clase más pobre no se está beneficiando en ese sentido. Por ende, ellos plantean que el progreso se ha llegado simplemente a la lucha entre la clase empresarial y la clase trabajadora. Y ellos es lo que van a comenzar a plantear lo que es la lucha de clase, ya lo que plantea el materialismo histórico con todas estas críticas dicen que en un futuro la clase oprimida, ¿cierto? La clase trabajadora se va a aburrir y va a generar la lucha de clase, la lucha entre los trabajadores y los empresario, ¿ya? Dentro de los principales ponentes, Karl Marx y Friedrich Engels, perdón mi inglés, ¿cierto? Que son los principales ponentes de esta idea del materialismo histórico y, como les digo, critican a esta idea del progreso, ya que sienten que el progreso no es para todos por igual, sino que simplemente beneficia a unos pocos y margina al resto. Ya ellos plantean que el progreso debía ser beneficiario para todos. Ya, ahora, estas ideas simplemente, especialmente las de Karl Marx, son las cunas, es la cuna de lo que más adelante se va a conocer como es el comunismo, ¿ok? O también comunismo creado por Lenin, obviamente, ya la corriente de Karl Marx se llama el marxismo, que es como el padre del comunismo. Más adelante vamos a hablar de eso también. Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Resumiendo, lo más importante, la idea del progreso es algo que avanza, y Europa al siglo XIX simplemente se sentían que estaban en la cúspide de este progreso, y esta cúspide simplemente se logró gracias a la ilustración, gracias al uso de la razón y especialmente a la ciencia, que comienza no solo a realizar aportes solamente para el grupo cerrado de intelectuales o de los científicos, sino que estos estudios científicos, estos descubrimientos científicos comienzan a ayudar a la vida cotidiana de las personas, lo cual genera una forma de vida muy positiva en la sociedad europea, ¿ya? Y base a eso, ¿cierto? Surgen estas tres corrientes de pensamientos sociales de este periodo, que es el positivismo, el darwinismo social y el materialismo histórico. Tanto positivismo como darwinismo social apoyan la idea del progreso, ¿cierto? Apoyan todo lo que está pasando, pero el materialismo histórico critica estas ideas, ya que siente que hay una parte de la población que está siendo marginada. Eso, chicos, espero que se haya podido entender. Cualquier cosa, igual lean, ¿cierto? Todo lo que vimos en el video está entre la página 78 y la página 80, ¿vale? ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? Va a ser la página 72, 73 y 74. Cualquier duda que tengan, nos vemos entonces el día miércoles. Yo les voy a enviar el link para que podamos ahí hablar, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda y todo eso. Ya de 10 a 11, si no me equivoco, es el horario que tenemos en Historia por Primero Media, y cualquier duda que tengan en base a las preguntas, en base, ¿cierto?, a lo que son algún contenido, etcétera, lo podemos conversar por ahí, ¿vale? Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, chao, chao.